Te voy a invitar esta tarde, abre tu Biblia. Continuamos con nuestro estudio sobre implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Vamos por una quinta parte. Esta será la quinta, última, que estaríamos revisando. Hemos visto hasta hoy 12 implicaciones y hoy estaremos viendo otras tres, en total 15, que como bien lo hemos dicho, pues son prácticas o cosas prácticas que tú y yo, seamos o no líderes, tendremos que llevar a cabo, hermanos, si queremos ser cristianos eficaces, ¿verdad? Cristianos que dan la gloria a Dios y que dan un buen testimonio. Al final de cuentas, liderazgo es influencia. Liderazgo, si lo vemos en términos cristianos, vamos a decirlo también. Liderazgo es testimonio también, ¿sale? Entonces, ¿qué te parece? Abrimos la Biblia en Primera de Tesalonicenses 2 y vamos a leer los versos 10 al 12, ¿sí? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 13. La palabra del Señor dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sí? Hermanos, yo quiero hablar de esto. Mire, no podemos terminar de hablar de un liderazgo eficaz sin hablar de dos cosas bien importantes. Entre líneas lo hemos mencionado, pero hoy hacemos énfasis específico en lo que es la conducta de un líder y también el objetivo o objetivos del liderazgo, ¿sí? Yo diría que hoy cerramos, como comúnmente dicen, cerramos con broche de oro. Primero porque vamos a pensar en tres cosas principales y yo lo llevo a través de preguntas. ¿Cómo debe ser la conducta de un líder cristiano eficaz? A través del estudio de hoy lo vamos a tratar de responder con la misma palabra de Dios. Y una segunda pregunta: ¿cómo es que un líder cristiano eficaz va a tratar a sus discípulos, sus seguidores? Si vemos en un contexto de dueño de una empresa o de un negocio, pues cómo trata a sus empleados. Y número tres, ¿cuál es la meta de este líder cristiano? ¿Por qué está ahí? ¿Sí? ¿Por qué está él dirigiendo a estas personas? Dios tiene un propósito, hermano, ahí en el lugar donde Él te ha llamado. Entonces no estamos ahí por casualidad, ¿sí? Y otra vez quiero recordarte algo. Todos los principios que hemos visto hasta hoy aplican para todos, ¿sí? Si tú y yo queremos honrar a Dios con nuestro liderazgo, o voy a usar otra palabra que también hemos mencionado, si queremos honrar a Dios con nuestra mayordomía, hermano, tenemos que poner mucha atención a su palabra, porque ahí nos dice cómo vamos a hacer. Todos, hermanos, de alguna manera tenemos hoy o tendremos seguidores, porque Dios así nos creó, ¿sí? Por naturaleza, lo hemos estudiado mucho esto, por naturaleza somos seres que imitamos, ¿sí? Imitamos. Entonces, hay gente que te va a imitar, hay gente que va a seguir tu ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más sabio, lo más prudente que tú y yo podemos hacer, pues es poner atención a lo que Dios nos dice en su palabra, de cómo podemos ser buenos ejemplos, de cómo podemos ser buenos líderes que bueno, llevan a otros a dar a la gloria a Dios, ¿sí? ¿Qué te parece si oramos? Vamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo nos dirija esta tarde. Ya son las 6:45. Yo creo que Dios nos va a hablar esta tarde, así que quiero invitarte a ahí donde estás, pues en actitud de reverencia a la palabra del Señor, pues oremos y pidamos que su Espíritu nos dirija. Padre eterno, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad de reunirnos, Señor, de una manera, Señor, que apenas hace algunos años era imposible debido a las limitaciones que teníamos en cuanto a tecnología. Pero Señor, tu palabra lo dice, todo ha obrado y todo obra para bien, Señor. Hoy podemos conectarnos de esta manera y poder compartir juntos
un mensaje de tu palabra, poder meditar en él, Señor. Y hoy pedimos que tu Espíritu nos dirija. Señor, que tu Espíritu nos enseñe a través de esta palabra escrita que tenemos, a través de esta oportunidad de reunirnos, este horario, estos medios tecnológicos. Señor, que podamos aprovechar la esencia de esto, tu palabra instruyéndonos. Espíritu Santo, dirige este tiempo. Tú conoces si hay estrés, si hay preocupación por algo en la vida de mi hermano. Te ruego, mi Señor, que tu espíritu le dirija, le enseñe esta tarde. Señor, te daremos siempre gloria y que todo lo que hagamos en esta reunión, todo lo que esté mi hermano haciendo ahorita en este momento y cada día de nuestras vidas, glorifique tu nombre, oh Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, voy a comenzar a compartir mi pantalla, sí, para que usted pueda seguirme con las notas o con los textos. Digo, yo lo sigo viendo, así que la invitación a prender su cámara no se acaba, sigue vigente, sí, entonces le agradezco mucho nos apoye con esto. Sí, bueno, hermanos, implicaciones prácticas, cosas prácticas, ¿sí? Cómo tú y yo podemos ser líderes que glorifican a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver, pues, la número 13, 14 y 15, ¿sí? Y si vamos aquí en nuestras notas, número 13, un líder eficaz, un líder que honra a Dios, que da gloria a Dios, es aquel cuya conducta es santa, justa e irreprensible. ¿Se dan cuenta ahí en nuestro texto? Dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí nos habla de un evangelio, hermano, que se vive, de un evangelio que se ve, ¿sí? Pablo no solo les compartió el evangelio, les dio todo un montón de clases, un montón de cursos de discipulado y ya, no. Pablo, hermano, con su misma vida vivió lo que predicaba. ¿Te acuerdas? Yo lo he dicho ahí en la iglesia, el evangelio se cree, se vive y se comparte. ¿Sí? Tres cosas esenciales, hermano. El evangelio se cree, se vive y se comparte. La gente a nuestro alrededor tiene que verlo. Uno de los autores que hemos consultado, Swindoll, él afirma que un líder cuyas acciones son compatibles con su mensaje tiene el poder para motivar a otros. ¿Sí? En términos, digamos, que han usado algunos líderes, tiene digamos, ay, ¿cómo se dice esto? Alguien que con sus acciones refleja su mensaje o vive su mensaje, tiene de alguna manera la capacidad moral, ¿sí? De motivar o de guiar a otros, ¿sí? Tiene esa oportunidad, ¿verdad? Porque con su misma vida ha demostrado que lo que predica lo vive y es posible vivirse. Solo el líder que vive lo que predica, hermano, ya me acordé cuál es la palabra que buscaba, tiene la autoridad, ¿sí? Autoridad moral, ¿verdad? Es un término que se usa a veces los líderes o en el liderazgo. Tiene un líder que vive lo que predica, tiene la autoridad moral para influenciar en la vida de otras personas. Algo que no tenían, por ejemplo, los fariseos. ¿Te acuerdas? Jesús los reprendía tremendamente y le decía a sus seguidores, Jesús mismo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿sí? Porque la enseñanza era buena, pero el ejemplo que daban no era. Entonces, para ser líderes cristianos eficaces que honran a Dios, hermano, tenemos que decir y hacer la misma cosa, ¿sí? Jesús es nuestro ejemplo. Mire, ahí en Juan 13:15 Jesús dijo, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Entonces, si Jesús, hermano, dio su vida por los demás, es esperado que tú y yo sigamos ese ejemplo, que demos nuestra vida, que sirvamos de manera desinteresada, de manera sacrificial. Mire, aquí en el texto Pablo dice algo bien interesante. Pablo está diciendo, el verso 10, pon tus ojos ahí, observa,
Dice, vosotros sois testigos, pero hay una parte súper importante, y Dios también. Pablo estaba seguro que su manera en cómo él había enseñado, cómo él había liderado, no era solo algo que veían los tesalonicenses, sino que él mismo apela al testimonio de Dios mismo, ¿sí? En otras palabras, la primera audiencia del cristiano, del líder cristiano, hermano, es Dios. Dios nos está viendo, ¿sí? Sjogren explica ahí en Segunda de Tesalonicenses 2:10, o usando Segunda de Tesalonicenses 2:10, que para alguien, en este caso Pablo, que cree que la ira de Dios caerá sobre aquellos que engañan, está ahí en Segunda de Tesalonicenses 2:10, esto que Pablo está diciendo es arriesgado, ¿eh? El decir que Dios es testigo de lo que estoy hablando es serio, hermano, ¿sí? Si no estás seguro de lo que estás diciendo, mejor no lo digas. Pero mira, Pablo está muy seguro y dice, hermanos, ustedes son testigos y Dios también de que hemos caminado de manera santa, justa y irreprensible. Hermano, ¿podríamos nosotros decir esas palabras? ¿Podríamos nosotros decir como Pablo, hermanos del Centro de Fe Angulo, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes? Es una frase de peso, hermano. Pero esto nos habla de que pues necesitamos trabajar en esto, hermano. Vivir lo que predicamos. Sí, si decimos amar a Dios, hay que obedecerlo. Y Dios nos dice cómo vivir, por lo tanto hay que hacerlo, hermano. Sí, mire, yo quiero hablar de esta conducta. Ahí habla Pablo de esta. Yo nombré conducta porque Pablo dice ahí de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos, ¿verdad? Conducta, comportamiento, de alguna manera están ligados. Entonces, por eso yo aquí lo llamo conducta santa, justa y irreprochable. Hoy en la mañana si tú estás siguiendo este plan de lectura, hoy leímos de la vida de, creo que fue ayer, porque hoy fue el 4, de la vida de Samuel, ¿sí? Ahí en Samuel hay un texto que me encantó, lo leí hoy, ayer, pues lo leí hoy o ayer, me hace que fue, era de ayer, o Samuel. Lo anoté, ¿verdad? Porque lo tengo ahí en mis notas que hago cada mañana. En primera de Samuel 3 nos habla de los inicios de Samuel, ¿sí? Como un profeta, como un líder ahí en Israel. Y ahí explica cómo vivió este hombre. Tuvo tal testimonio, hermana, hermano, hermana, que la gente de su pueblo lo reconocía y reconocía que Dios estaba con él. Mira, dice ahí la escritura, 1 Samuel 3, 19 al 20, dice así, mira, y Samuel creció, y escucha esto, y Jehová estaba con él. Y mira, esto me encantó. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, todo lo que dijo se cumplió, porque este hombre vivía en comunión con Dios. 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué hermoso testimonio, hermano. Que la gente cuando escuche tu nombre diga, ah, sí, ese hermano vive lo que predica, ese hermano fiel a Dios, ese hermano honesto, hermano de confianza. Qué bonito, hermano, que pudieran decir eso o puedan decir de nosotros esto, hermano. La conducta de Pablo y de sus compañeros era de esta manera. Si pudiéramos calificar nuestro comportamiento, conducta, hermano, sería calificado como santa, justa y irreprochable. Mira, antes de que contestemos, sí, recuerda que Dios está siendo testigo de lo que decimos también. Sí, entonces, hermano, pongámonos esto como un objetivo, ¿verdad? Como algo que debemos perseguir, comportarnos de una manera, lo vamos a ver en unos minutos, una manera digna del Dios al que servimos, del Dios que decimos creer, del Dios del cual predicamos, hermano, ¿verdad? Este mensaje no es solo para usted, es para mí y para cada cristiano, hermano, que hemos creído en Jesucristo, tenemos que vivir de esta manera. Entonces, hay trabajo que hacer, ¿verdad? Así que mira, yo quiero que meditemos en estas tres, vamos a llamarle características
bueno, sí, características de esta conducta. Acuérdate, son tres palabras, ¿verdad? Es santa, eh, santa, justa e irreprensible, ¿sí? Esas tres, mira, de acuerdo, vamos a ver un poquito de español hoy o de gramática. Estas tres palabras, la manera en cómo fue escrita en el griego, no son adjetivos, son adverbios, ¿sí? A ver, un adjetivo, hermano, describe, ¿sí? Describe algo. Por ejemplo, el caballo blanco, ¿sí? El adjetivo es blanco, ¿sí? El sustantivo es el caballo, el adjetivo describe al caballo y dice que es blanco, ¿sí? O, ¿qué más? Otra cosa, eh, el zapato mojado, ¿verdad? Se me ocurrió eso ahorita. Si el sustantivo es el zapato y mojado es el adjetivo, describe cómo está ese zapato, ¿verdad? Yo creo que fue un zapato que fue al campamento, ¿verdad? Y que se mojó, ¿verdad? Allá en el rally. Bueno, eso es el adjetivo, pero el adverbio, piensa esto, hoy aprendemos nuevas cosas también. El adverbio es algo que modifica un adjetivo o un verbo, ¿sale? Entonces podríamos pensar en esta frase, el hombre santo, ¿sí? Entonces podríamos pensar entonces que el hombre es el sustantivo, santo es el adjetivo, porque describe al hombre, ¿verdad? Es santo, ok. Entonces, cuando hablamos de un adverbio, este adverbio como que le da más fuerza o le da más realce a un adjetivo, a un verbo. En este caso, en el español, lo vemos, lo que es santa, justa y reprochable, lo vemos como adjetivos. Pero hay una frasecita ahí en nuestra Reina Valera, hermano, que le da el toque de un adverbio. Y si vamos al griego, el original eran adverbios, no eran adjetivos como lo leemos tú y yo. Sí, entonces esa frasecita es la que dice Juan, ¿sí? Juan, observa en el verso 10 casi a la mitad, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. Y eso lo puedes poner a cada adjetivo. Cuán santa, cuán justa, cuán irreprensible o irreprensiblemente. De hecho, el ente o el mente le da ese toque de adverbio. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Esto nos enseña que, o lo que hace este tipo de estructuras gramaticales es que enriquece el significado de un texto, hermano. ¿Sí? Entonces, ya que terminamos nuestra clase de español y gramática, vamos a describir estos adverbios, ¿sí? Primeramente, santa, una conducta santa, ¿sí? Una conducta que muestra esto. Si hay una palabra griega ahí que yo quiero que veas, josíos, ¿sí? Josíos. Este es si tú lo buscas otra vez en el original, es un adverbio, ¿sí? Y este adverbio significa piadosamente, santamente, ¿sí? Eso significa, ¿sí? Por eso los adverbios, muchos de los adverbios tienen esta terminación mente, ¿sí? Santamente, piadosamente. Ahí está, ¿verdad? Esta palabra, hermano, es bien interesante porque es diferente a otra que conocemos o que alguna vez he mencionado. Para decir santo en el griego, normalmente se usa hagios, hagios. Yo te invito a que lo escribas porque aunque no está ahí, puede ser que venga en el reto que tenemos cuando nos reunimos ahí en la iglesia de manera presencial. El hagios o la palabra hagios significa santo o sagrado, pero aquí es otra palabra, es josíos. Sí, entonces, y lo interesante que esta palabra, la que tiene aquí en el texto, está asociada tanto a la santidad, pero también a la piedad. Esto es interesante, estas dos cosas, hermano, la santidad y la piedad. Qué importante, ¿verdad? Que entendamos las palabras y veamos cómo nuestra conducta al mismo tiempo tiene que ser santa o consagrada, pero también piadosa. Piadoso nos habla de alguien que o cuya conducta es amorosa, es ayudadora, es íntegra, es, digamos, buena persona, ¿sí? En términos simples.
Entonces, esta palabra, también interesantemente, la que estamos aprendiendo hoy, josíos, solo existe en este versículo, en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo ves? Solo existe en el Nuevo Testamento, en su forma adverbial, como adverbio, ¿sí? Solo existe ahí. Qué interesante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay otras dos apariciones de esta palabra, pero en su forma como adjetivo, ¿sí? Y quiero que los veas porque vale la pena resaltarlos. El primero está en 1 Timoteo 2:8 y vas a ver ahí esa palabra, ¿sí? Cuando ya tú lo lees en español, dices, pues es lo mismo, pero en el griego sí hay diferencia cuál era el adverbio, cuál era el adjetivo. Te vas a dar cuenta que en español parece lo mismo. Primera de Timoteo 2:8. Dice la escritura, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Ahí está la palabra, manos santas, ¿sí? Sin ira ni contienda. Entonces tú dices, pues lo mismo, ¿verdad? Conducta santa, manos santas, la palabra termina al final de cuentas siendo la misma, pero en un lado es adjetivo y en el otro es adverbio, ¿sí? Acuérdate que el adverbio le da como más fuerza al adjetivo, le da más característica. Y otro texto donde está esa misma palabrita es Tito 1:8, donde se describen los requisitos de los ancianos. Mira, dice, sino, dice, sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Santo, dueño de sí mismo. Entonces, bueno, en resumen, hermanos, una conducta santa es aquella que es consagrada. O sea, una persona que agrada a Dios, pero que también es una persona piadosa. Piadosa para con los demás. Esta era la conducta que Pablo mostró a los tesalonicenses. Él buscó vivir en santidad, agradando a Dios, pero también, si lo podemos poner de esta manera, agradando a los hombres, siendo alguien piadoso, ¿sí? Entonces, número uno, ya vimos santa, una conducta santa. La siguiente palabra es justa, ¿sí? Cuán justa fue la conducta. Y hay otra palabra griega. Hoy vamos a ver tres palabras griegas de manera oficial. Es esta palabra que es dikaios. Cuando dice justa, nos habla de algo que era equitativamente. Acuérdate otra vez, es un adverbio. Entonces no vas a ver equitativo. Está el equitativamente, ¿verdad? Cuando veas en el español algo que termina en mente, es un adverbio, ¿sí? Entonces, justamente, eh, a veces los traductores de la Biblia, para hacer más fácil el entendimiento de una frase o un texto, no lo van a escribir así, pero si vas al original, así estaba, ¿sale? Entonces, esta es una palabra, hermano, que comúnmente se usaba para describir una vida justa, una vida recta o también una vida correcta delante de Dios, hermano. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos hace rato. Dios, hermanos, es el primer testigo que tenemos. Cuando tú y yo hacemos las cosas, hablamos cosas, pensamos cosas, Dios es el primero que está mirándonos, ¿sí? Entonces, qué importante, mira, que tú y yo vivamos de esta manera. Una vida justa, una vida recta. Acuérdate, son principios, son implicaciones, cómo vive un líder eficaz y un líder cristiano. Al final vamos a ver, tú podrás decir, la vara se está poniendo muy alta, esto parece imposible, pero yo te voy a invitar que te quedes hasta el final porque hay esperanza, ¿sí? Dios promete que nos va a ayudar a que vivamos de esta manera. Esto es lo hermoso, hermano, del Evangelio. Esto es lo hermoso de haber creído en Cristo, hermano. Podemos cada día ser más santos, más justos y número tres, más irreprensibles o más irreprochables. ¿Sí? La palabra ahí griega es ameptos, ameptos. En esta dice sin falta, sin defecto, irreprensible. Interesante, hermano. Tú y yo podríamos decir, wow, yo todavía tengo muchos defectos. Yo también, ¿verdad? Todos tenemos muchos defectos, pero mira, y aún mismo Pablo, hermano, pero mira cómo él expresaba esto, ¿sí? No confiando, y lo vamos a ver en el texto más adelante, no confiando en sus obras, sino en la obra de Dios en su vida, hermano.
Entonces tú y yo podemos ser personas santas, personas justas, personas irreprochables, porque Cristo está en nosotros, porque Dios nos está ayudando, nos está santificando, ¿sí? Esta palabra, mira, por ejemplo, en traducción viviente dice intachable, o sea, sin tachas. Palabra de Dios para todos dice una vida honesta. Y esta palabra también tiene algo bien interesante, ¿sí? A lo largo de la historia, hermano, yo creo que tú sabes, hay muchas versiones de la Biblia, ¿sí? Eh, Sinceramente conocemos muy pocas, ¿verdad? En el español tenemos una gran variedad. En el inglés yo he visto que creo que es más grande la variedad de versiones que hay, pero en el alemán, en el francés y en muchas lenguas hay pues distintas versiones, ¿sí? Pero hace muchos años se escribió una versión, digamos, en griego del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estuvo escrito o está escrito originalmente en hebreo. Y por allá en África, allá en la parte de Alejandría, Egipto, se escribió una Biblia llamada la Septuaginta, ¿verdad? Hay toda una historia sobre esto, puedes investigarla, ¿sí? La Biblia Septuaginta era la versión o el Antiguo Testamento en griego, ¿sí? Entonces, esta palabra irreprensible que hoy estamos aprendiendo no estaba o no era muy común ahí. Pero la palabra que más se acerca o que nos ayuda a entender qué significa irreprensible, para nosotros, para ti, para mí, en el español es fácil, irreprensible o sin defecto, sin falta, bueno, creo que ya nos queda claro. Pero si queremos ver ejemplos en la Biblia, mira, la Septuaginta nos ayuda un poco. Génesis 17:1. Génesis 17:1 nos habla cuando Dios llama a Abraham y le dice a Dios que sea perfecto, ¿sí? Que sea hombre perfecto. Entonces, de esto nos está hablando. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le está diciendo, oye, Abraham, tienes que ser intachable, tienes que ser irreprensible, tienes que ser sin falta. ¿Sí? Y tú y yo podemos ver la historia de Abraham. Fue sin falta, no se equivocó en nada. Sí, se equivocó, ¿verdad? Cometió errores. Sin embargo, hermano, otra vez, la obra de Dios en su vida, ¿sí? Fue tal que este hombre cada vez fue mejor, ¿sí? Cada vez honró mejor a Dios con su misma vida. Y la escritura nos deja ahí constancia y lo describe como el padre de la fe, ¿sí? Alguien cuya fe es digna de imitar, ¿sí? Entonces te puedes dar cuenta con ejemplos de la Biblia que sí es posible vivir santa, justa e irreprochablemente, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos también ahí es la vida de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Cuando el escritor de Job describe a Job, dice que Job era un hombre perfecto, ¿verdad? Usaba esta palabra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces te das cuenta con ejemplos de la misma escritura nos deja claro que sí es posible vivir de tal manera. Y mira, bueno, esta conducta, hermano, estas tres características de la conducta de Pablo, de sus colaboradores, estuvo presente en la vida de los creyentes y también ante los ojos de Dios. Y mira, un autor me gustó cómo lo describe. Nuestra conducta, hermano, tiene que tener dos sentidos, ¿sí? O dos, digamos, audiencias, también lo podríamos decir. Primero, de manera vertical, o sea, para con Dios. La manera en cómo nos portamos, hermano, tiene que honrar a Dios, ¿sí? Pero también nuestra conducta es visible en lo horizontal, la gente que está a nuestro alrededor. Y ellos también tienen que conocer, hermano, y ver que somos diferentes, ¿sí? Mire, hermano, Pablo dice, nosotros hemos tenido esta conducta, hermanos, y les dice, con vosotros los creyentes. Pareciera como que obvio, pareciera hasta como que Pablo está repitiendo las cosas, porque lee el verso 10, mire, vosotros sois testigos, y Dios también. Bueno, y ya se está dirigiendo a ellos, ¿verdad? De cómo nos comportamos santa, justa y irreprensiblemente.
con vosotros los creyentes. Entonces, como que repite ese, dirigiéndose a ellos, pero por obvio que parezca y repetitivo que parezca, nuestro testimonio, hermano, para con los creyentes también debe ser santo, justo y reprochable. Mira, otra vez, hablando de audiencias en lo horizontal, nuestro buen testimonio tiene que ser dentro y fuera de la iglesia. Pero yo quiero hoy enfocarme, yo creo que para ti, para mí es lógico que tenemos que ser luz allá afuera, ¿verdad? Eso nos es lógico. Pero también dentro de la iglesia. Parece obvio, hermano, pues si estoy en la iglesia me tengo que portar bien. Ok, sí, pero yo he estado en escenarios, hermano, te lo digo por experiencia, donde a veces se usan frases como que al cabo estamos en confianza, ¿sí? Para justificar actos y aún palabras, hermano, que manchan el testimonio como cristianos, ¿sí? Que al cabo estamos entre hermanos, no pasa nada. Sí pasa, hermano. El testimonio se guarda dentro y fuera de la iglesia. Si en una ocasión estábamos justamente en un campamento y por ahí hubo una broma pesada, hermano, que hicieron a su servidor y un hermano en Cristo, y por parte de un líder, ¿sí? O un par de líderes. Yo era un joven, en aquel tiempo yo era un asistente al campamento, pero ya ardía en mí ese celo, hermano, por la palabra y esto, ¿sí? El testimonio. Y justamente el campamento trataba de dar ejemplo, ser ejemplo. Entonces yo con mi temblorina y todo, pero me acerqué, hermano, no están dando ejemplo con esas bromas, ¿sí? Se vio que le dio una tremenda vergüenza al hermano, me pidió disculpas, se arreglaron las cosas, pero hermano, tenemos que tener cuidado, ¿sí? No porque estemos en confianza vamos a decir o como tal cosa, no, hermano. El testimonio se guarda dentro y fuera, ¿sí? Hermano, ¿será nuestra conducta de esta manera santa, justa y reprochablemente, como lo hemos visto hacia Dios y hacia con los hombres? Un líder eficaz, un líder cristiano eficaz se va a comportar de esta manera, santa, justa y reprochablemente ante Dios y ante los hombres, hermano. Así que esto nos sirva, hermano, como un objetivo, hermano. Queremos vivir para la gloria de Dios, hay que comportarnos dignamente. Lo vamos a ver en unos minutos. Vamos adelante. Número 14. Número 14. Otra característica, otra implicación de un líder que agrada a Dios, de un líder que es eficaz en sus emprendimientos, en sus trabajos como líder, es que trata a sus seguidores como el padre a sus hijos. Este texto me encantó, mire, verso 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Como el Padre a sus hijos. Esta es una metáfora muy usada por Pablo. De hecho, ¿te acuerdas que vimos creo que fue hace 2 semanas, cuando vimos el verso 7, cuando habló de la nodriza, ¿verdad? Era una metáfora, ¿verdad? Como la nodriza cuida a sus propios hijos, pero ahora está usando el término como de padre hacia un hijo. Y muchos han tomado de excusa este tipo de textos para justificar esto que padres espirituales y todo ese asunto, hermano. Yo sinceramente tengo mis reservas ante eso. Decir que alguien es mi padre espiritual, hay que ser cuidadoso, hermano, porque en muchos contextos se está mal usando y abusando, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos. Mejor evítelo. Yo mejor lo evito, ¿sí? Tengo hermanos que son ejemplo, tenemos pastores, tenemos maestros, ¿verdad? Pero esto de padres espirituales, mire, mejor estúdiele y vea las implicaciones de usar este tipo de términos. Sí, pero son metáforas, ¿sí? Son metáforas, ¿verdad? No son títulos, ¿sí? Entonces es el problema, que lo convertimos en un título. Pero mire, quiero que observes en una de los usos de Pablo, cómo Pablo usaba este término o cómo él cuidaba de sus hermanos, de estas iglesias a las cuales él servía, como un padre a sus hijos. Mira, vamos a ver en 1 Corintios 4:15. Rápidamente vamos ahí, ¿sí? Primera de Corintios 4:15. Dice la escritura, mira, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Wow, te das cuenta, es también interesante, ¿verdad? Este es otro texto que se usa para justificar la paternidad espiritual. Tengamos cuidado, hermano. Si analizamos el texto, los contextos, nos hablan más del tipo de aprecio, del tipo de cuidado que él tenía para los hermanos, hermanas. Y si pudiéramos investigar quizá las cartas de las iglesias hacia Pablo, yo dudaría, hermano, que hubiera frases como Padre Pablo. Yo dudo que exista eso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, hermano. Este tipo de cuidado es uno que Pablo, de alguna manera, estaba imitando de Dios, nuestro Padre Celestial, ¿sí? La escritura creo que es ahí en Efesios capítulo 5 verso 1. Nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y si vas un verso antes, nos habla del Padre que nos perdona en Cristo. Entonces, qué interesante que aún en esto, hermano, la manera en cómo lideramos, imitemos a nuestro Padre Celestial. El Salmo 103 verso 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tú y yo tenemos que imitar a nuestro Dios en esto, en la manera en cómo cuidamos de los demás, aquellos que se nos han confiado. Los padres, aquí este autor Swindoll también habla de los entrenadores de un equipo, ¿verdad? Si estás familiarizado con algún equipo de fútbol, básquetbol, voleibol, cualquier tipo de equipo de jugadores, tanto el padre como el entrenador tienen un rol muy fundamental en esto, ¿verdad? Un rol en el cual tanto exhortan, pero también consuelan, ¿sí? Swindoll, este autor que he usado, Swindoll explica que así como un padre apoyaría a su niño cuando está jugando fútbol, así Pablo y sus colaboradores, imagínate la emoción, el aplauso, el entusiasmo que ellos tendrían cuando nuevos miembros llegaban a la iglesia o cuando los miembros de la iglesia demostraban madurez, demostraban crecimiento, demostraban fruto. Entonces Pablo de alguna manera expresaba esa emoción, ¿verdad? Trataba de explicar, mire hermanos, me siento como cuando un padre aconseja, exhorta, anima, consuela a su hijo. ¿Sí? La traducción viviente solo dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. De hecho, la traducción viviente es bien interesante, como otras versiones, eh, va a complementarse con el verso 12, ¿sí? Hermano, los tesalonicenses y nosotros también necesitamos, necesitamos exhortación, necesitamos consolación, ¿verdad? Lo necesitamos, hermano. Sí. Por ejemplo, los tesalonicenses nacieron de nuevo en medio de persecución, ¿sí? De amenazas. Entonces, no fue fácil su nuevo nacimiento en Cristo, ¿verdad? Hablando su exterior, ¿verdad? La dificultad que enfrentaban cada día. Hermano, aquí dice este autor, dice, la afirmación amorosa y paternal de Pablo les animó a seguir adelante. Ese es el liderazgo eficaz, dice este autor. Guiar con entusiasmo a un equipo hacia su meta, incluso cuando se sientan abatidos y derrotados. Hermano, la exhortación y la consolación, que es lo que vamos a ver ahora, ahí el verso 11 nos dice, ¿verdad? Como un padre hacia un hijo, dice, les exhortábamos y les consolábamos. Entonces, la exhortación, el consuelo, hermanos, son cosas básicas, son necesidades básicas en toda formación de un hijo, de un discípulo. Se necesita exhortación, se necesita consolación, ¿sí? Y vamos a pensar en la exhortación primeramente. Dice, como un padre a hijo, exhortábamos, ¿no? Los exhortábamos. Esta es una palabra bien interesante, ¿verdad? En el griego es la palabra parakaleo, ¿verdad? No está ahí, pero anótala parakaleo. Sí, esta palabra nos habla de exhortar y significa, mira, llamar cerca.
¿sí? O acercarte a alguien, invitar a alguien, invocar a alguien, alentarlo, amonestarlo, animarlo, confortarlo, exhortarlo. Y aún, fíjate, uno de sus significados es también consolar. Así que va a estar muy relacionado con la que sigue. Entonces, la exhortación, hermano, es más que lo que pensamos muchas veces que es un regaño, ¿verdad? Cuando somos niños o éramos niños y decían, o adolescentes jóvenes nos decían, te voy a exhortar, como que decían, "Ay, me van a regañar". Bueno, si bien la exhortación en ocasiones puede tener disciplina o requiere disciplina, la exhortación siempre va a tener el objetivo de edificar, ¿sí? En Efesios, si te acuerdas de Efesios 6:4, usando el ejemplo de un padre hacia un hijo, Pablo exhortaba a los padres a que criaran a sus hijos en disciplina y temor del Señor. Efesios 6:4, perdón. Entonces, tú y yo necesitamos exhortación. Y si quieres ser un líder eficaz, hermano, tienes que ejercer esto, la exhortación. La exhortación nos habla de acercarte con las personas, de invitarlas a ser mejores, de alentarles a esforzarse, de amonestarles cuando hay errores o cuando hay cosas que tienen que corregirse sí o sí, confortar, ¿verdad? En momentos difíciles. Eso es exhortar, hermano. Y la siguiente palabra que dice Pablo ahí, los consolábamos. Esta palabra también, hermano, tiene un significado muy cercano a exhortación. De hecho, significa en el griego relacionarse cerca, animar, consolar. Es casi la misma palabra. De hecho, algo interesante es que algunas versiones ni siquiera los van a poner, ¿sí? O a veces lo mezclan y dejan una sola palabra. Hermano, así como un hijo necesita palabras de exhortación o de ánimo para seguir adelante, también un niño necesita que traigan consuelo en esos momentos difíciles, ¿sí? Entonces, muchas veces, hermano, nos enfocamos más en la exhortación, pero poco consolamos. Entonces, estas dos cosas deben estar unidas, ¿sí? Y ambas, si te fijas sus significados, nos habla de estar cerca de la gente. Si eres padre, hermano, estás cerca de tu hijo, estás cerca de tu esposa, hermano, varón, estás cerca de aquellos que Dios ha puesto a tu cuidado y ejerce bien tu ministerio, ejerce bien tu liderazgo. Acuérdate, un líder eficaz es aquel que no solo se ocupa en cumplir la tarea, ¿sí? Sino que cumple la tarea en compañía de aquellos a los que fue llamado a servir. Y para ello tendrá que usar la exhortación y la consolación, así como un padre a sus hijos, ¿sí? Entonces, qué hermoso, hermano. Ejemplos prácticos. ¿Cómo voy a yo liderar? ¿Cómo voy a cuidar de mi equipo? ¿Cómo voy a cuidar de aquellos que Dios me ha dado en un ministerio, en un grupo de trabajo? Bueno, como un padre a un hijo. Les vas a exhortar con amor, con cariño, pero también les vas a consolar, ¿verdad? En momentos difíciles, ¿sí? Y por último, número 15, hermano, estamos llegando al final. Pablo les dice a los hermanos, les encargábamos que anduviesen como es digno del Señor, o dignos de Dios, digno de Dios, sí, perdón. Lo voy a leer ahí, dice el texto, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermano, tú y yo vamos a encargar cosas, ¿verdad? Parte de ser líder es hacer cosas a través de otros, ¿sí? O sea, tú tienes un gran proyecto, tienes que pedirle a la gente, haga cosas para lograr ese gran proyecto, ¿sí? Tú recibes la visión, tú recibes las instrucciones generales y lo llevas a aquellos que lideras. Entonces, es interesante porque Pablo le decía a tus hermanos, ¿se acuerdan? Estamos hablando de líderes cristianos y en este contexto, líderes cristianos que están liderando a otros cristianos. Entonces dice, les encargábamos que anden o que anduvieran como es digno de Dios. La versión Biblia de las Américas, ahí usan el verbo implorar, ¿sí? Para decir les encargábamos. Ahí dice, les implorábamos. Sí, de alguna manera esto expresa emoción fuerte, ¿sí? Reina Valera lo dejó un poquito más abajo o con menos fuerza. Dijo, les encargábamos, ¿verdad? Pero la Biblia de las Américas usa implorábamos.
Y nos habla de algo más intenso. Hay una versión, no recuerdo ahorita cuál es, pero es requerir. De hecho, el original, ¿verdad? Perdón, la palabra original en griego, uno de sus significados es requerir. Entonces, en otras palabras, Pablo le imploraba o le encargaba a los tesalonicenses que vivieran como es digno de Dios. O si lo ponemos en un sentido todavía más enfático, Pablo les requería a los tesalonicenses que vivieran como es digno de Dios. Hermano, este tipo de encargos, hermanos, son indispensables e irreemplazables. De un padre a un hijo cristiano, hermano, esto tienes que asegurarte de ser enfático con tu hijo. Anda como es digno de Dios. Si eres un líder cristiano con discípulos o estás discipulando, tienes que ser enfático en esto también, que vivan como es digno de Dios. Hermano, si eso no está en nuestras clases de discipulado, si eso no está en tus consejos como padre o un hijo, vas a fracasar. ¿Sí? Porque tenemos que formar discípulos de Cristo. Tenemos que formar gente que siga a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Gente que honra al Padre Celestial, que honra a Dios. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en mente y eso transmitir a aquellos que Dios nos conceda servir, hermano. Mira, la traducción viviente dice, les rogamos que vivan como es digno de Dios. Traducción lenguaje actual también me gustó porque dice, insistimos. Me llamó la atención por qué tanta variación, ¿verdad? En las palabras. Bueno, es que se trata de algo, hermano, que nos tiene que quedar claro. Tenemos que andar como es digno de Dios. Y andar como es digno de Dios, mira, hermano, Pablo se los decía a los Efesios, lo voy a leer, Efesios 4:1 en Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, ¿verdad? Pone su mismo ejemplo Pablo, les suplico, mira las palabras que usa, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Ok, hermano, si no te lo crees, te lo digo otra vez. Vive una vida digna del llamado que recibiste de Dios, porque sí, en verdad fuiste llamado por Dios, ¿sí? Hay que creerlo, hermano, ¿sí? Hay que creerlo que fuimos llamados por Dios. Esto también es algo importantísimo, que entendamos que fue Dios quien nos encontró, no nosotros quien lo encontramos. Por nuestras fuerzas nunca lo encontraríamos, hermanos. Es Él quien nos encontró, ¿sí? Swindoll nos deja aquí bien claro o lo pone de manera con un ejemplo que debe aplicar a todo creyente. Él lo dice como para los tesalonicenses, pero aplica para ti y para mí como padres, como iglesia, como líderes. Mira, dice él, para los tesalonicenses, el objetivo no era tener la iglesia más grande de Tesalónica, ese no era su objetivo. No era ganar la mayor reputación, ni tampoco administrar el mayor presupuesto, tener el más dinero posible. No, ese no era el objetivo. El objetivo era mucho más noble e importante que eso. Para los cristianos tesalonicenses y para nosotros el día de hoy es vivir como es digno del Dios que nos llamó a su reino y a su gloria. Así que hermanos, no se trata de nuestra agenda, no se trata de la agenda de una persona o de una organización. Se trata del llamado que Dios nos dio. Hermano, tú y yo tenemos una identidad que Dios nos ha dado como hijos y es para algo sublime, algo especial. Pedro describe de manera muy preciosa tanto esta identidad que tenemos, pero también nuestro llamado. Obsérvalo en 1 Pedro 2:9 al 10, te lo sabes de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Y escucha esto, nos deja claro ahí, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que habéis, dice la escritura, alcanzado misericordia. Entonces nos deja súper claro, fuimos llamados por Dios, se nos dio una identidad preciosísima.
Pero con esa identidad viene una responsabilidad, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad. Y para que no se nos suba, ahí la escritura nos dice, ustedes que no eran pueblo, o sea, no lo merecían, ustedes que no habían sido sujetos de misericordia, han alcanzado misericordia. Qué hermoso, hermano. Y una última cosa aquí que yo quiero mencionar. Hermano, recuerda esto. Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Hermano, tú y yo fuimos llamados a un reino donde Dios es el rey y donde todo lo que hacemos, hermano, debe ser para su gloria. Efesios 1 lo dice una y otra vez. Ese es nuestro llamado, hermano, y tenemos que vivir para Él, ¿sí? Recuerda que fuimos llamados al reino de Dios donde Dios es el rey, al reino de Dios donde toda la gloria es para Él, ¿sí? Después de todo esto que hemos visto el día de hoy, hermano, quizá te estés preguntando, o al menos yo me lo pregunté cuando estaba acabando de escribir esto. Yo hice esta pregunta y quizá la tengas tú. ¿Podremos de verdad vivir una vida digna del Dios que nos llamó a su gloria, a su reino y a su gloria? ¿Podremos? Mira, la respuesta preciosísima es que sí, sí podemos, gloria a Dios. El mismo Pablo nos lo va a explicar y lo vamos a estudiar en unas semanas posteriores. En la misma carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice que sí se puede. ¿Por qué? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Gloria a Dios. Él nos va a hacer santos por completo, hermano. Dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, escucha esta palabra, irreprensible. Gloria a Él. ¿Te das cuenta, hermano? Sí podemos. Irreprensible dice para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un proceso, ¿sí? Vamos, dice la Escritura también, de gloria en gloria. Pero hay promesa, hermano. El Dios de paz nos santificará, nos va santificando cada día, nos guarda irreprensibles para ese día cuando venga Jesús, nos vea como santos, como justos, como irreprensibles. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo quiero terminar y que meditemos lo siguiente, hermano. Después de haber estudiado estas 15 implicaciones, hermano, ¿cómo podríamos calificar nuestro liderazgo? ¿Sería uno que es considerado, como vimos hoy, santo, justo y irreprensible? La última implicación, hermano, nos dice, ¿te acuerdas? Les encargábamos que anden como es digno de Dios, ¿verdad? O sea, el líder cristiano tiene que encargarle a la gente que viva como es digno de Dios. Pero lo regresamos hacia el líder también tiene que andar como es digno de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que predicamos. Si decimos a la gente, tienes que vivir como es digno del Dios al que sirves, del que dices creer, hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer lo mismo, vivir una vida digna. Mira, hermano, ¿cómo vamos a conocer más de este llamado que tenemos en Cristo Jesús? Mira, una manera en cómo conocerlo es vivir más cerca de Él, ¿sí? Conociéndole cada día más y más, obedeciéndole y dando a conocer sus grandezas, hermano. ¿Sí? ¿Cómo tú conoces más a Jesús? Bueno, tenemos maneras. Mira, tienes la palabra de Dios, tienes la oración, tenemos la oración. Tenemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Donde hay maestros, pastores, evangelistas, profetas, ¿sí? Apóstoles, que están edificando al cuerpo. Hermanos, hay dones en la iglesia. Dios nos ha provisto lo que necesitamos para conocer más a Dios y el llamado que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, hay que obedecer y hay que compartir, ¿verdad? Porque sigues o aprendemos más también cuando enseñamos a otros, cuando compartimos a otros. Entonces se trata de vivir lo que decimos creer. Y nunca olvidemos, hermano, esto que aprendimos hoy. O de hecho ya lo sabes, Dios es el primer testigo de nuestra conducta. El primero que te está viendo.
Aprendimos que al final de todo, hermano, sí es posible vivir una vida digna de Dios. Gloria a Dios por esto, hermano. Porque el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y dice, todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que cerremos en oración con la confianza de que el Dios de paz está con nosotros, nos santifica cada día y nos va a guardar irreprensibles para ese gran día, cuando el Señor Jesucristo vuelva, hermano. Sí, entonces sí podemos vivir así, hermano. Así que alabemos al Señor por eso. Padre, muchas gracias esta tarde por la oportunidad que nos has dado, Señor, de meditar en tu palabra, aprendiendo estas 15 maneras o implicaciones de cómo un líder cristiano eficaz puede y debe vivir. Señor, son prácticas que debemos aplicar en todo nuestro diario vivir. Gracias, Dios, porque hoy nos recuerdas la manera en cómo debe ser nuestra conducta. Y gracias también porque como nos amas, como un padre a hijos, tu palabra hoy nos exhorta a vivir una vida digna del Dios que nos llamó a su reino y a su gloria. Hoy reconocemos, Padre eterno, que no podemos solos. Necesitamos del Dios de paz para que nos santifique por completo. Y hoy, Señor, venimos a ti, al trono de gracia, al trono de misericordia. Y Señor, queremos estar a cuentas. Hoy pedimos perdón por esas ocasiones donde nuestro liderazgo o nuestro trato hacia los demás ha sido no santo, no ha sido justo. Ha habido cosas que han faltado, hemos sido reprensibles. Señor, hoy te pedimos perdón y recordamos, como lo mencionaste de Abraham, como lo mencionaste aún de Job, hombre, Señor, cuya conducta al final, Señor, podemos nosotros ver que tú los viste como santos, como perfectos delante de ti. Y no fue por sus méritos, sino que fue tu gracia en ellos, la fe que ellos mostraron en ti y que hoy nosotros también tenemos por gracia, por la fe en Jesucristo, el único que hace posible nuestra reconciliación contigo, Padre, y por lo tanto, que seamos tus hijos con identidad y con un llamado precioso. Gracias por esto, Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida digna de ti, una vida digna del Dios que nos amó, que nos llamó para su reino, para su gloria. Y Señor, que vivamos creyendo, viviendo y compartiendo el mensaje del Evangelio. Que otros allá afuera puedan ver que sí es posible vivir una conducta que te honra y te da toda la gloria a ti. Gracias por mis hermanos esta tarde. Dios bendice sus vidas, bendice sus emprendimientos. Que tu gracia, tu favor les acompañe, Señor, y que cada uno, Señor, meditemos en todo esto que hemos aprendido y lo llevemos a la práctica del día a día, Señor. Que no seamos olvidadizos, que recordemos el día de mañana mientras trabajamos, mientras hablamos con nuestros hijos, mientras vamos en el camión, donde quiera que estemos, demos testimonio, Señor, y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.